terapia intensiva. Doctor, muy buenas noches. Luis Salcedo los saluda desde los estudios de Televisión Universitaria. Gracias por aceptar este contacto. Muy buenas noches, Luis. Pues mediante ti, un cordial saludo a la ciudad de La Paz y a toda Bolivia. Bien, muchas gracias, doctor. Algunas preguntas que le queremos hacer a usted en el tema de salud, precisamente para que la población entienda, doctor. Estas 2 semanas que se viene, ya se había pedido desde varios sectores del país, uno de ellos el sector salud también a través de los colegios médicos del país, se había pedido de que la cuarentena debería ampliarse, de que no era una buena idea flexibilizar. Sin embargo, el gobierno no ha descartado flexibilizar la cuarentena a partir del 11 de mayo. Es decir, doctor, tendríamos un poco más de 10 días, 11 días contándolo desde mañana, que es el último día de abril, 11 días, doctor, para ver el comportamiento del coronavirus en el país y luego se tomaría algunas decisiones. ¿Cuál es el criterio que tienen ustedes desde el tema médico con relación a esta pandemia en el país, doctor? A ver, las sociedades bolivianas a nivel nacional, a través del Comité Científico Nacional, ¿no es cierto?, es un ente pues netamente académico, científico y humanitario, orientado sin duda a proteger la vida de los bolivianos. Primero, hace 2 días nos hemos reunido en un Comité Científico Nacional ampliado. Dentro de las principales complicaciones fue realmente la recomendación, ¿no es cierto?, de extender la cuarentena total. ¿Por qué? Después de un análisis científico fundamental, pues hemos visto que al momento la pandemia, pues sigue en ascenso, ¿no? No hay un criterio de que prácticamente la curva llegue a una meseta, es decir, se esté horizontalizando, más bien estamos subiendo, como ha mencionado los casos, ya somos más de 1.110 casos en el país. Esto realmente nos debe llamar a la atención. Segundo, no hay las pruebas, los medios, insumos para hacer los diagnósticos precoces. Lo que nosotros como personal de salud estamos pidiendo es precisamente que se hagan los diagnósticos precoces y el aislamiento precoz, sin duda precautelando que este enfermo, ¿no es cierto?, pueda contagiar o pueda infectar a otras personas. Recordarles que una persona puede infectar desde 2.5 hasta 4 o 5 personas. Entonces, sin duda, un diagnóstico precoz y un aislamiento precoz podría ayudar de esta manera. Segundo, pues no contamos actualmente con recursos, ¿no es cierto?, en hospitales. Le doy un claro ejemplo. Normalmente en Bolivia, de acuerdo a los habitantes, por cada 10.000 habitantes deberíamos tener una cama equipada en terapia intensiva, ¿no? Por 11.6 millones de habitantes que somos, más o menos deberíamos tener 1.160. Actualmente en toda Bolivia tenemos 485 a 490 camas, de las cuales están funcionando actualmente 480, es decir, apenas cubrimos el 42 al 45%, pero ¿qué es lo grave de este porcentaje? ¿No es cierto? El 60% lo cubre las clínicas privadas, el 20% pues lo absorbe la parte pública y la parte privada. A esto hay que sumar la falta de intensivistas en Bolivia. Actualmente solo somos 200 intensivistas en el país y mínimamente deberíamos contar con 500 intensivistas. Es así que la Sociedad Boliviana de Medicina Crítica ha mandado una carta al anterior ministro para que se nos convoque, ¿no es cierto? Nosotros queremos contribuir, queremos aportar desde el punto de vista netamente académico y científico, ¿cómo? Optimizando estos recursos, estos pocos recursos en terapia intensiva, es decir, los intensivistas, cómo poder optimizar y también que nos
pidan sugerencias, ¿no es cierto?, para que nosotros aportemos en cómo mejorar, ¿no es cierto?, los pocos recursos que tenemos en relación a los ventiladores, monitores, etcétera. También ha habido una mala interpretación en el sentido de que un ventilador mecánico es sinónimo de una cama equipada en terapia intensiva. Totalmente falso. Una cama equipada en terapia intensiva consta de un monitor multiparamétrico, bombas de infusión, un catre especial con varios movimientos para el paciente crítico, un aspirador, ¿no es cierto?, individual para este paciente, y finalmente el ventilador es un complemento de esta cama equipada en terapia intensiva. A esto hay que sumar que las unidades de terapia intensiva normalmente pues funcionan en hospitales de tercer nivel, porque este es el centro con mayor capacidad resolutiva, donde aparte de tener esta capacidad resolutiva, tiene que tener un centro de imagenología, tiene que tener tomógrafo 24 horas. Si un paciente se complica, porque no solo se va a complicar con la parte respiratoria, puede complicarse con la parte renal, va a requerir tal vez diálisis. Necesitamos un equipo de diálisis in situ, es decir, en el hospital, y sin duda el apoyo de otras especialidades, cosa que al momento no se está tomando en cuenta. Recuerden muy bien que actualmente el centro Centinela en la ciudad de La Paz La Portada es un hospital de segundo nivel, no tiene tomógrafo, pues actualmente tienen que trasladarlo a otro centro. Me han comentado que va hasta el Alto un paciente. Imagínense ese alto riesgo de someterlo por no tener un tomógrafo, y realmente esta realidad pues repercute muchas veces a nivel nacional, porque la carencia en el sistema público pues la estamos arrastrando hace mucho tiempo. Ahora, doctor, frente a esta situación, hoy se han manejado diferentes medidas que se puedan asumir posteriormente, es decir, vamos a seguir en esta cuarentena hasta el 10 de mayo y a partir del 11 ya se asumirán nuevas medidas, tomando en cuenta el comportamiento del coronavirus en el país, las evaluaciones en los departamentos, las regiones más afectadas. Es un tema que ya harán los profesionales del Ministerio de Salud en su momento. Sin embargo, frente a este tema, doctor, se ha hablado también de una cuarentena dinámica, la que se va a tener en los próximos días a partir del 11 de mayo. Esta medida también tendría que ser evaluada, tendría que ser consensuada con el tema médico, tomando en cuenta de que en estas 2 semanas que vienen podrían ser también semanas cruciales, y enseguida le voy a mostrar un cuadro y a ver el criterio que tienen ustedes también, doctor. Claro que sí, siempre el concurso de las sociedades, de la universidad, con todas sus especialidades, vamos a contribuir en mejorar, ¿no es cierto?, y finalmente tratar de que esta pandemia no cobre muchas vidas. Esa es finalmente lo que buscamos todos los médicos, ¿no? A cualquier llamado de la universidad, a cualquier llamado del ministerio, vamos a estar ahí presentes, ¿no es cierto?, para tratar de aportar en lo que tenemos. Hay que aclarar ciertos aspectos que son muy importantes. En esta pandemia, pues los infectados van a aumentar sí o sí, con o sin cuarentena. ¿Por qué? Porque es la historia natural de esta pandemia. Porque no tenemos vacuna y no hay un tratamiento eficaz. Eso tiene que entender la gente. Recién estamos entrando, como se han debido dar cuenta en estos 2 días, en un crecimiento exponencial. ¿Qué es lo que hace la cuarentena? Retrasa la velocidad, pero no las evita. Es decir, una cuarentena, ¿para qué sirve? Para que un determinado país tenga el tiempo necesario de equiparse y que los casos no saturen el sistema de salud. Pero actualmente eso no está pasando. Ya le he dado las cifras de las terapias intensivas en La Paz. En el hospital de La Portada son 3 camas. Creo que son 4 camas, hoy me han dicho que están implementando, especialmente para esta patología. 4 camas en el Hospital del Norte, 8 camas para 3 millones de habitantes.
pues realmente no estamos preparados. Si es que se nos viene y esta curva va ascendiendo, seguramente pues por la falta de equipamiento, los hospitales pronto van a saturar y las proyecciones prácticamente del pico son a mediados de mayo, ¿no es cierto? Entre el 20 hasta el 29 probablemente se vea el pico más alto y como nuevamente recalco, las cuarentenas en todo el mundo, ¿no es cierto?, están diseñadas para ganar tiempo y que un determinado país, ¿no es cierto?, se empiece a equipar para que no se sature el sistema de salud, cosa que en nuestro país no está siendo reflejado. Por ejemplo, 500 ventiladores nos han prometido, pero ya les he explicado que no solo es el ventilador, sino una cama equipada en terapia intensiva requiere de otro equipamiento complementario a esto. Bien, doctor, quiero mostrarle un cuadro y si me ayudan en producción, por favor. Esta mañana lo hemos publicado en Televisión Universitaria y bueno, ha salido en diferentes medios de comunicación, en redes sociales, un estudio realizado por la Universidad de Singapur a propósito de las proyecciones del coronavirus. El coronavirus está presente en la actualidad en 188 países. En base a esta cantidad es que se ha hecho un estudio en donde ahí usted está observando en su pantalla, bueno, esta es la proyección de cuándo terminará el COVID-19, una proyección realizada en estos 188 países que está precisamente atravesando esta pandemia. Y claro, ahí está Bolivia. Si nos vamos a Bolivia, por favor, este estudio presenta la curva, ¿no?, donde asciende la cantidad de infectados y también el mes en donde se estaría extinguiendo este coronavirus en Bolivia. Es una proyección que hace la Universidad de Singapur. Dentro de la proyección, doctor, presenta este cuadro, ¿no?, en donde estima que en Bolivia, entre el mes de agosto, ¿no?, entre el 25 de agosto del 2020, se estaría eliminando el coronavirus al 99%. Es el estudio que ha presentado hoy la Universidad de Singapur. Obviamente, proyecciones que se han basado en base a las medidas que se han asumido, la reacción oportuna de los gobiernos en estos 188 países. Y bueno, dentro de este estudio, doctor, está esta proyección. ¿Cuál es el criterio que tienen ustedes? ¿Comparten esto de que entre el mes de agosto y septiembre se estaría tal vez no eliminando, pero sí mitigando de alguna manera el contagio de casos en el país, doctor? Este es un estudio interesante, ¿no?, de la Universidad de Singapur. Lo hemos revisado. When will COVID-19 end? ¿Cuándo va a terminar el COVID-19? ¿No es cierto? Es una proyección. Sin embargo, hay que analizar muy minuciosamente estas proyecciones. Primero, es una monitorización predictiva como complemento a los casos confirmados. Eso hay que tomar muy en cuenta. En el país no se están haciendo los test suficientes para diagnosticar, y eso es de conocimiento general, ¿no es cierto? Sin embargo, también los de la universidad pues hacen un descargo de responsabilidad, porque este documento es estrictamente educacional y puede contener muchos errores, y sin duda el comportamiento de estos datos pues pueden llevar a falsos positivos, es decir, a interpretaciones incorrectas por la complejidad. La realidad heterogénea de todos los países es muy, muy diferente, y sin duda pues puede inclusive llevarnos a un error. ¿Por qué? Porque podríamos nosotros proyectar con estos datos que el 27 de julio, más o menos, ¿no es cierto?, va a terminar la pandemia. Y nosotros levantar las manos, perderse los controles y nuevamente voltearse el incremento del virus. Es ahí donde hace realmente el descargo de responsabilidad esta universidad. ¿Qué podemos interpretar con esta curva? Los casos infectados van a ir aumentando sí o sí, con o sin cuarentena. Nuevamente es la historia natural de esta pandemia. Hasta que no haya una cura, es decir, una vacuna o un tratamiento eficaz, pues como están viendo estamos entrando a una fase exponencial, ¿no es cierto?
esta cuarentena estricta que hemos tenido, nuevamente solo estaba retrasando la velocidad, pero no las evita. ¿Para qué? Nos estaba dando chance para que el gobierno o un determinado país tenga tiempo, ganar el tiempo para equiparse y los casos no saturen en el sistema de salud. Actualmente en La Paz tenemos 205 casos. ¿Qué nos reportan, qué nos dicen internacionalmente? Que el 80% de las personas, ¿no es cierto?, no van a presentar ningún síntoma grave, ¿no es cierto?, más que como un resfrío común y corriente. El 15% tal vez presente alguna internación y requiera algún tratamiento en algún hospital, pero el 5% va a necesitar de unidades de terapia intensiva. Actualmente en La Paz, con la cifra que nos han dado hoy, 202, si lo traspolamos al 5%, deberíamos requerir en este instante 10 camas. Y ya les he mencionado, actualmente la portada tiene 3 a 4 digamos. El Hospital del Norte 4, 8 pacientes. Imagínense cuando lleguemos al pico, que más o menos está calculado a mediados de mayo. Los hospitales van a colapsar porque no estamos preparados. ¿Dónde están los 500 ventiladores que nos han prometido? ¿Dónde no estamos optimizando los recursos en terapia intensiva? Somos apenas en La Paz entre 58 a 60 intensivistas para 3 millones de habitantes. Entonces, realmente, con esta curva, pues prácticamente la morfología es el ciclo de esta pandemia, que tiene que ir ascendiendo exponencialmente, va a llegar un pico y luego probablemente vaya a bajar. Eso se ha replicado en todo el mundo y Bolivia no va a ser la excepción. Sin duda, lo que nosotros tenemos que tomar en cuenta a partir de esta realidad es que todos debemos coordinar, ¿no es cierto?, hacer una nueva estructura y nuevamente reorganizarnos para que vayamos diagnosticando precozmente y vayamos aislándolos precozmente. ¿Para qué? Para que podamos hacer frente a esta pandemia. Bien, doctor, bueno, más allá de los criterios que se tienen con relación a esta pandemia, definitivamente la población debe continuar con los cuidados, debe continuar con las recomendaciones, este tema de la bioseguridad. Sin duda alguna es un tema, doctor, que seguramente estos días de mayo y los próximos debemos continuar para evitar una propagación o un contagio del coronavirus, doctor. Estrategias para no colapsar los sistemas, porque nuevamente no tenemos las camas suficientes en el país en terapia intensiva, no tenemos los especialistas suficientes en el país, y lo que nos estamos olvidando, ¿no es cierto?, es de no proteger a la primera línea de defensa, que es el personal de salud. No hay equipos de protección suficiente, es decir, todas las personas que tenemos contacto con estos pacientes, pues muchas veces nos sentimos desprotegidos, y un claro ejemplo es lo que está pasando con los queridos policías, igual que los militares, ¿no es cierto?, que ya hay más de 50 casos y ya están al instante siendo aislados, y esa tiene que ser la conducta: diagnosticar precozmente y aislarlos precozmente, porque de acuerdo a la literatura, pues vamos a llegar a un momento a lo que se llama inmunidad en rebaño, es decir, va a haber este 80% que es asintomático, pues el virus no se va a ir del país, vamos a tener que convivir con el virus. Lo que se tiene que hacer, ¿no es cierto?, es que este pico colapse a los hospitales, y realmente el tiempo que nos ha dado no lo hemos sabido aprovechar, porque ya estamos entrando en los primeros días de mayo, y me temo que en unos 20, 15 días, 2 semanas, no sé si vamos a poder realmente equipar los centros, porque a nivel mundial hay una pugna, ¿no es cierto?, por equiparse ventiladores, insumos, equipos de protección personal, medicamentos. Todo el mundo en este momento está colapsado y Bolivia no es la excepción. Sin embargo, este sistema tan frágil, pues
no es de estos días, no es de un mes, es de años. Prácticamente en estos últimos 14 años, pues se ha desnudado y se ha agudizado más los problemas que tenemos. Bien. Este virus sin duda pues afecta a los ricos, pobres, si eres de un color u otro, no discrimina. Entonces es ahí donde realmente ha despertado, ¿no es cierto?, el interés y el cómo cuidarse frente a este virus. Pero hay que aprender de esta lección, hay que fortalecer, ¿no es cierto?, nuestro sistema de salud, nuestro sistema de educación. También eso es de conocimiento grande en todo el país, de que hay sectores que se resisten a hacer algo tan básico que es aislarse, entrar en cuarentena, tratando de protegerse no solo a ellos, también a su familia y a toda su comunidad. Entonces hay gente que sigue saliendo, no hay el distanciamiento más de 1 metro, la gente piensa que seguimos, ¿no es cierto?, como en el día del peatón, y nosotros llamamos a todos los bolivianos a hacer una reflexión. Recién, de acuerdo a estas proyecciones, entre el 20 hasta el 30 de mayo, ¿no es cierto?, se nos viene el pico y no estamos preparados porque no tenemos los hospitales de tercer nivel, las camas en terapia intensiva son muy pocas, hay muy pocos intensivistas y realmente esto pues tiene que llamarnos a la reflexión. Bueno, doctor, gracias por estos minutos, y escucharlo a usted ha sido importante también como presidente de la Sociedad Boliviana de Medicina Crítica y Terapia Intensiva de nuestra ciudad. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Muy buenas noches. Gracias por este contacto. Le agradezco por el tiempo. Bien, vamos a cambiar de información. Tenemos que hablar necesariamente de estas medidas que se han asumido.